En primer lugar voy a empezar en relación al hecho en concreto y voy a hacer una crítica no solo al hecho, sino a la calificación legal. En primer lugar, el hecho que ha descrito el señor fiscal no enmarca circunstancias fácticas relacionadas con el abuso sexual gravemente ultrajante. Hay una descripción, de hecho, para tener mayor claridad, esta causa tramitó con las viejas reglas sobre el Código Procesal Penal anterior. Ello implicó de que en el momento de que se les tomó indagatoria eran hechos separados, distintos, que estaban establecidos de una manera separada como se trabajaba. El señor fiscal, al momento de requerir la elevación a juicio, unió todos estos hechos en concreto, pero sin dudas, dentro de lo que es el hecho en concreto se dan distintas descripciones que no encuadran ni en un hecho fáctico relacionado con un abuso sexual en algunos puntos y mucho menos no hay descripción de cuáles son las circunstancias fácticas que llevarían a un abuso sexual gravemente ultrajante. Sabemos que la regla dentro del artículo 119 es el delito simple de abuso sexual y cuando sean ciertas circunstancias que el código enmarca claramente, allí se puede aplicar la regla o la calificación provisoria del abuso sexual calificado por el segundo párrafo. Si analizamos el hecho en concreto, sí está determinado en tiempo, 7 de enero del 2014 al 5 de febrero de 2014. Sobre esa cuestión no tenemos crítica. Ahora bien, la primera parte del hecho, que antes era un hecho aislado, establece que enseñarle a Montesinos defenderse de un ataque sexual y le exhibieron su pene, dice la acusación. En primer lugar, esa circunstancia no es ningún hecho que pueda encuadrarse típicamente en el artículo 119, ni siquiera primer párrafo. En el segundo, además, encima, estamos hablando de un hecho tentado, porque dice que la propia acusación manifiesta de que no se obtuvo ninguna circunstancia en función de la resistencia. En segundo término, sigue hablando la acusación relacionada con incorporarle o tratar de hablar con la excusa de enseñar a defenderse, colocó su miembro viril expuesto, ocasión que Odriozola se encontraba presente. Tampoco se describe ningún hecho en concreto relacionado con el abuso. Por último, sí podría llegar a ser un hecho, para poder defendernos, el hecho de tocar por dentro de la ropa los pechos y los besos en la boca. Esa cuestión, si bien claramente vamos a discutirlo en juicio, sí son descripciones que llevan a una acusación relacionada con abuso sexual. Pero los primeros dos puntos no tienen nada que ver con esa descripción, no es un hecho típico, ni del 119 primer párrafo, y mucho menos 119 segundo párrafo. Además, en la última parte, que habla acerca de la sanción impuesta, que también me voy a referir, tampoco es un hecho que está teniendo encuadre jurídico. Es una cuestión de valoración probatoria que se ha puesto en el hecho. En definitiva, el hecho que se ha mencionado por parte de la Fiscalía en dos primeras partes no relata hechos de abuso sexual. Los únicos que relata son en la segunda parte, pero además son hechos que tienen que ver con el artículo 119 del primer párrafo. ¿Qué es el abuso sexual gravemente ultrajante como una calificación provisoria? Insisto, nosotros vamos a discutir el hecho, la calificación, la prueba, sobre todo porque tenemos una teoría del caso alternativa y sustentable. Pero en definitiva, lo que necesitamos es que quede un hecho determinado, concreto, preciso y sobre todo que describa hechos que puedan incorporarse o puedan analizarse desde alguno de los elementos típicos del artículo 119, primer párrafo o segundo párrafo. Entonces, en resumen, primero, la descripción del hecho en gran parte del inicio y en el final no describe hechos que son de relevancia típica jurídica. Solamente en dos porciones sí. Con lo cual debería descartarse la primera parte y la última parte. En segundo término, la calificación legal del hecho descrito, incluso si usted aceptara todos los hechos en concreto, no describen en ningún lado un abuso sexual gravemente ultrajante. Es decir, la calificación que está pretendiendo no se corresponde al hecho descrito y afecta a ello gravemente el derecho de defensa.
Si vamos al artículo 119, segundo párrafo, establece dos tipos, o mejor dicho, dos circunstancias de realización como para que encuadren típicamente. Es duración, cuestión que por la fecha que estamos estableciendo acá no encuadraría en este sentido, y circunstancia de realización, es decir, el sometimiento, el daño y las circunstancias de realización. Sobre todo, recuerden que en aquella época teníamos código viejo, código penal viejo, que no había sido modificado, y estábamos hablando de aquellos casos de acceso carnal que no establecía el artículo 119, tercer párrafo. Eran otras circunstancias que no están contempladas ni gravemente ultrajantes. En definitiva, solicito que no se acepte la acusación porque no hay descripción, porque hay circunstancias fácticas que no describen ningún hecho típico. En segundo término, no hay circunstancias fácticas que describan y que puedan tipificarse en el artículo 119, segundo párrafo. Y en segundo término, solicito que se rechace la acusación porque la calificación legal, que si bien es provisoria y la discutimos en juicio, lo que no es menos cierto que es el control de acusaciones para pulir todas estas cuestiones. La calificación legal no tiene nada que ver con el hecho que se describe. Con lo cual, hay circunstancias del control de acusación que tienen vicios formales y que no pueden aceptarse dicha acusación. Dicho esto, también voy a hacer mención luego, al final, sobre la teoría del caso de la defensa y cómo se va a sustentar, que contradice en aquellas cuestiones al Ministerio Público Fiscal. Pero hasta aquí, para discutir el hecho y la calificación, es hasta donde expongo.